periodo barroco se nos aparece con toda su complejidad y extensión en las artes, la música y las letras. Cronológicamente, en España corresponde al siglo XVII, aunque pervive hasta muy entrado el siglo XVIII. Su carácter es eminentemente dinámico y, aunque nace como resultado de la crisis renacentista, pronto se afianza como un estilo con personalidad propia, arraigo culto y popular e influencia duradera que en ciertos aspectos ha llegado hasta nosotros. El barroco parte de la tradición clásica, renacentista y moderna, realizando una síntesis en la que lo popular y lo culto se funden de manera definitiva. En esa síntesis se asimilan para el arte lo fantástico y lo real, la ilusión y el desengaño, lo bello y lo feo, la razón y la pasión, la materia y el espíritu, el sensualismo y la ascesis, el erotismo y la mística. En suma, la vida y la muerte. Es un arte de contrastes extremos, de visualización esencialmente espectacular y de desbordamiento expresivo. En ocasiones la muerte y lo terrible se exhibe sin pudor e incluso alterna la mayor belleza con la más ingrata realidad. Cuerpos llenos de vida aparecen al lado de las crueles calaveras. El tiempo se muestra como el protagonista callado que todo lo aniquila, pero que no impide al hombre renunciar a sus sentidos. Se podría decir que hay una exaltación de los sentidos y los jardines primaverales, con las flores, adornos, sonidos de agua y pájaros, olores, árboles frutales y ricos mármoles, jaspes o alabastros de escaleras y fuentes representan la apoteosis de la vida y la importancia del arte. Porque el arte no sucumbe ante el tiempo, y esa fusión entre arte y naturaleza intenta plasmar ese deseo vitalista del hombre barroco. Los jardines, aun con su gran belleza, constituyen una enseñanza de la destrucción como lección para el hombre, que, como pequeño mundo, se ve abocado a seguir los mismos pasos que la naturaleza. Los espejos se convierten en los espías que vigilan la belleza femenina y lo mismo muestran el optimismo del tocador como proyectan en su fondo el polvo desintegrador de esa belleza. No es extraño que conceptos como la vida es sueño o el gran teatro del mundo manifiesten de modo inigualable la percepción de una vida evanescente y de un mundo en donde se hace difícil distinguir la realidad y la apariencia. El teatro triunfa de manera decidida a todos los niveles y en todas las esferas. Representa la apariencia bella de una realidad que se sabe efímera, pero que mientras existe produce entusiasmo. Por eso la lengua, transformada en ritmo y arte, está al servicio de la belleza. Ese arte, descriptivo o narrativo, pone ante el espectador las más sobresalientes bellezas arquitectónicas, esculturales, naturales y humanas, y acerca la historia del pasado para hacer revivir las más heroicas batallas, las más difíciles epopeyas o los capítulos legendarios más didácticos e incluso las fantasías más utópicas del teatro mitológico, actualizando dioses del Olimpo, ninfas y monstruos capaces de la mayor violencia. Igualmente, servía para introducir leyendas sacras o incluso para inmortalizar lugares. El teatro, único medio de comunicación para todos, pues todas las clases sociales podían acceder al mismo, divulgaba hechos, describía ciudades de dentro y de fuera de la península, informaba de los países alejados y presentaba como cercanos los espacios del Oriente y de América, con sus costumbres, usos y creencias. Sin embargo, el marco más habitual de la comedia era el más próximo al espectador, y Madrid, donde estaba la corte y vivían los mayores ingenios dramáticos, se convierte en el mayor centro de interés. Los barrios madrileños, los paseos, los lugares más frecuentados por los reyes, el Escorial, la Zarzuela, el Pardo y Aranjuez, o las zonas de diversión populares, el Manzanares, el Prado y el Palacio Real, el Alcázar, se encuentran representados en la escena. También las procesiones, ceremonias, academias, fiestas reales, entradas triunfales forman parte de las obras. Un gran número de relaciones se pueden descubrir en las obras como parte fundamental del nudo dramático. Nos permiten contemplar en vivo cómo se organizaban las fiestas,
quiénes participaban, cómo se engalanaban las calles, qué vestidos se usaban, cuándo se efectuaban y cuánta gente participaba. Asimismo, el teatro nos informa de la forma de vida de la época, de las distintas profesiones, de los tipos de casa, sus adornos, la vida social, el uso y abuso del coche, los mercados de frutas, flores, la plazuela de Santa Cruz y antigüedades, el rastro, las formas de viajar y de hospedarse en los caminos, así como el tiempo necesario para recorrer determinadas distancias. También los elementos propios del teatro, que entonces eran novedades, como las tramoyas, celosías, maderajes, telones, escotillones y bofetones, llegan a ser motivo de burlas por su excesiva utilización. No faltan tampoco los bailes de la época, tanto cultos como populares, ni las canciones tradicionales que el teatro da cabida y que gracias a ello muchas han llegado hasta nosotros. Las fiestas y representaciones, relacionadas entre sí casi siempre, son una tónica muy general en tiempos de Felipe III. Es un momento en el que se conjugan fuegos artificiales, arcos triunfales, bailes de disfraces, torneos y otros espectáculos con el teatro mismo. Es curioso que, quizá por esta misma integración, no se consignen casi nunca los títulos de las posibles comedias que se pudieron representar. A ello contribuyó también el que muchas de ellas se hacían dentro de la costumbre de la improvisación o comedias de repente, en las que participaban los autores y los nobles al unísono. Todo lo relativo al aparato escénico corresponde en un principio a las fiestas parateatrales más propiamente que a las mismas comedias, escenografía que no ha de desarrollarse en el teatro de forma específica y prevalente hasta el reinado de Felipe IV. Solo se conocen verdaderamente 4 títulos de teatro cortesano de esta época, como son el Adonis y Venus, la fábula de Perseo y el premio de la hermosura, las 3 de Lope de Vega, y una, El Caballero del Sol, de Vélez de Guevara. La escenografía en un principio para estas fiestas se realizaba acudiendo a los elementos de la naturaleza como ríos, bosques, cuevas, combinados con algunos elementos de tramoya. Salvo algunas relaciones de fiestas, no hay en esta época muchos datos acerca de las representaciones teatrales. Lo que sí sabemos es que las tramas no poseían una estructura sólida, sino que se mezclaba con todo el aparato de la fiesta y que los temas eran frecuentemente extraídos o de los libros de caballerías o de la mitología clásica. Intervenían una enorme cantidad de personajes no profesionales, gran parte de ellos cortesanos y nobles, algunas veces de la familia real, y se utilizaban efectos de gran aparato y espectáculo, siendo la acción muy leve y el texto literario lo menos importante, como el mismo Lope de Vega reconoció alguna vez. En este reinado, la gran afición de Felipe III a coleccionar pinturas, como ya antes había hecho su antecesor Felipe II, permitió y contribuyó a fomentar las estrechas relaciones entre pintura y teatro. Sin estas relaciones no se entenderían ni el lenguaje ni muchos de los temas o las extensas descripciones tan del gusto de los espectadores. La antigua idea del Deus Pictor se actualiza y la naturaleza vuelve a resultar la mejor pintura y Dios el mejor pintor. El lenguaje toma los términos de la pintura y de la técnica artística. Se reiteran vocablos de los pintores, como imagen, lejos, cerca, sombras, luz, rasgos, matices, bulto, buril, rasguños, borrones, dibujar. Son muy frecuentes las alusiones a objetos relacionados con la pintura y sus utensilios, así como las diferentes formas, técnicas y usos sociales de la época. Todo este bagaje pictórico alterna con creaciones que son verdaderas pinturas en verso de la naturaleza, captada en diferentes momentos. Las fuentes y el baño de la mujer ocupan gran cantidad de escenas dramáticas. Dramaturgos y pintores compartían unos mismos intereses.
Puede decirse que todos los dramaturgos utilizan el verbo pintar en lugar de describir. Son muy abundantes las pinturas de paisajes, pero tiene especial interés la pintura de jardines, por ser un espacio relacionado con la mujer y el amor, temas preferidos del teatro. Los jardines y las fuentes, recuerdos vivos de las diosas de la belleza, se convierten en los espacios dramáticos más utilizados en el teatro. Permiten introducir la belleza de los jardines, que desde Felipe II contaban con una gran tradición en nuestro país. La variedad de fuentes que existían en la época, con adornos de ninfas, Venus o narcisos, que remitían al amor y presentaban ante los espectadores espectaculares estampas o familiares espacios conocidos por él. En cuanto a los retratos de damas, pocos son los que hacen justicia al original, puesto que se inspiraban en la espiritualidad neoplatónica, por lo que la luz constituye su elemento fundamental. Aunque los pintores se esforzasen por hacer copias de los originales, resultaba imposible conseguir colores para un rostro convertido en objeto amoroso. Toda la estética neoplatónica al servicio de la idealización femenina, ya muy estereotipada desde el Renacimiento, cobraba nueva forma en la pintura y en el teatro. Luz, blancura y carmín, además del oro, manifiestan la sensualidad, atracción y la idealización que representaba el rostro femenino desde Botticelli y que podía aplicarse tanto a la Virgen como a la Venus pagana. Las Venus de Rubens y de Tiziano se convierten en los modelos preferidos. Pero no solo los pintores de fábulas o de Venus tienen presencia en el teatro. Las pinturas pueden constituir además un espacio dramático. Sin duda, todos los géneros constatados en la pintura de la época se encuentran presentes en el teatro. Retratos que constituyen equívocos cómicos y dramáticos, formas de ponderar la belleza femenina, paisajes, bodegones, escenas costumbristas, historia, religión. En otras ocasiones, el teatro utiliza motivos muy experimentados en la pintura, elementos como el caballo, cuya acción, movimiento y carácter simbólico resulta motivo fundamental y se había convertido en adorno reiterado de tapices y elemento escenográfico extraordinario en el teatro. Son frecuentísimas las caídas en la escena, bien narradas o mostradas, y aún más, el atravesar el tablado un caballo. Calderón fue quien mejor supo manejar el caballo en escena, recreando en sus descripciones todo el valor social que tenía en la realidad, pues todo acto público, religioso, cortesano o militar, contaba con su presencia. Además, el movimiento, la envergadura y su valor simbólico permitían adelantar el conflicto dramático. El reinado de Felipe IV es el momento en el que el teatro alcanza su máximo esplendor. El propio rey era muy aficionado a las representaciones e incluso él mismo participaba como actor en algunas comedias o asistía de incógnito a los corrales, y precisamente allí conoció a la célebre actriz llamada La Calderona, con la que se dice que mantuvo relaciones amorosas. El Palacio del Buen Retiro, que mandó construir el conde duque de Olivares para solaz del rey en las tierras que fueron antes huertas en los alrededores de la iglesia de San Jerónimo, se convirtió en el lugar más importante de las representaciones palaciegas. Los mismos jardines se identificaban con el teatro, y como ya había sucedido en los jardines de la isla de Aranjuez antes, donde se representaron las primeras obras de espectáculo, el Retiro se convirtió en el centro de teatro palaciego desde su inauguración en 1634. La afición de Felipe IV por la pintura era tan grande y tan entusiasta como la que dedicaba a la música y al teatro. Dirigía sus propias composiciones musicales y toda una habitación estaba dedicada a libros y a instrumentos musicales. Las compañías profesionales acudían a la corte para representar y en bastantes ocasiones se presentaba en los corrales del Príncipe o de la Cruz para ver las representaciones. En el Alcázar, en el Salón Grande, también llamado de las Comedias, se alternaban las representaciones teatrales con las fiestas cortesanas.
En el desarrollo del teatro, en sus aspectos escenográficos, tuvo un destacadísimo papel la influencia de Italia con la llegada a España de ingenieros y escenaristas como Julio César Fontana y posteriormente Cosme Lotti, y Baccio del Bianco para La Fiera, El Rayo y la Piedra de Calderón, que representa la culminación de la trayectoria escenográfica del teatro de la época en España. A principios del siglo XVII conviven en Madrid los mejores pintores de la época, como Tiziano, Rubens y Velázquez. Los géneros literarios, sobre todo el teatro, están imbuidos del sentir y el hacer pictóricos que permiten una fuerte interrelación. El sentido del espectáculo que ilustra la vida de la corte se proyecta en el teatro y a su vez este se plasma en esa vida. La teatralidad y la fiesta se habían impuesto en todos los órdenes de la vida. El teatro constituye una fiesta y la fiesta adquiere características teatrales. Cualquier acontecimiento de la vida pública, nacimientos, bodas, muertes, llegadas de embajadores, festividades religiosas, se traduce en escenarios teatrales. El rey y su pueblo se muestran unidos siempre ante el espectáculo. La Plaza Mayor de Madrid resulta el mejor símbolo del espectáculo y la fiesta de la monarquía. Juegos de cañas, torneos, toros, autos sacramentales y de fe se dan cita allí para simbolizar el espectáculo de la vida y de la muerte. Incluso las relaciones de festejos en las que se describían estas fiestas con todo detalle y los mismos marcos arquitectónicos que sostenían arcos triunfales, túmulos, etc., apoyaban ese carácter teatral. No solo la corte palaciega, sino también el pueblo estaba familiarizado con todos los códigos iconográficos y resolvía con facilidad elementos visuales de carácter simbólico como emblemas, empresas y jeroglíficos. Poco a poco el escenario se fue enriqueciendo y complicando, desde las primeras obras de Lope, en las que todavía los recursos escénicos son elementales, hasta las grandes tramoyas y maquinarias que desarrollan los ingenieros italianos Lotti y Baccio del Bianco en las obras de la época madura de Calderón. Hay todo un recorrido de complicación, aparato y lujo que redunda en beneficio del espectáculo, que se vuelve fastuoso y rico, lleno de imaginación y recursos escénicos. Este mismo proceso de complicación y aparato escénico se produce en la fiesta pública y en las funciones religiosas. Lo que se puede contemplar desde la organización escénica del retablo de las iglesias, las tribunas, balaustradas y púlpitos como verdadero escenario, hasta los aparatosos catafalcos cuya arquitectura y decoración constituyen una apariencia visualmente teatral. Las mismas fiestas públicas, como el Corpus, se acompañan de elementos populares, recorridos, procesiones, tarasca y a la vez de representaciones teatrales como los autos sacramentales, loas y entremeses, escenificados en la plaza pública de las ciudades y pueblos. La ceremonia religiosa reviste así los mismos caracteres teatrales que las ceremonias cortesanas. Público y nobleza se funden en el espectáculo total, incluso en los teatrales autos de fe, en los que se unen religión, política y vida pública, incluso para teatralizar la ceremonia de la muerte. Hay que recordar que el teatro entonces lo era todo para el hombre del siglo XVII, que apenas sabía leer, y gracias al teatro podía ampliar su cultura y su mundo, viajar, experimentar, trasladarse al pasado y penetrar en los libros mudos de las mejores novelas. El dramaturgo tenía que ser experto historiador, geógrafo, conocedor del arte de la navegación, de las disciplinas militares, de la antigüedad clásica y bíblica y de la historia contemporánea. Al igual que los pintores, los escritores tenían una gran formación y ambos pusieron al alcance de los espectadores toda la cultura de la época. Por ello, el público del teatro, aunque no supiera leer, logró adquirir una amplia formación. Los tapices que contemplaba en las fiestas, los monumentos funerarios, arcos triunfales y la afición por coleccionar estampas que reproducían obras de arte de la época había familiarizado al hombre del pueblo con la cultura simbólica. El teatro, además, era una fuente de información visual y de documentación pictórica. Aunque lo visual es lo más destacado, los demás sentidos tienen también una gran presencia. El escritor acude a las sugerencias y sensaciones del oído, olfato, gusto y tacto. En primer lugar, el oído resulta el más privilegiado tras la vista. El ritmo del verso, la
música del espectáculo, el baile y las canciones incluidas, además de las alusiones a instrumentos musicales, cantos de pájaros, murmullo de las aguas o impresionantes golpes de efecto como terremotos, truenos o volcanes, sirven para conmover al espectador. Puede decirse que si los 5 sentidos se habían materializado en arte, también se dramatizaron en el barroco. El espacio que mejor podía sintetizar todos era el jardín. Por ello, resulta el espacio más utilizado. De día, de noche o al amanecer, su presencia se multiplicaba en las tablas, al igual que el agua. También los paisajes naturales más abruptos, como selvas, bosques y montes, aptos para la caza y el misterio, por la posibilidad de encontrar grutas ocultas o fuentes milagrosas, sirven para sugerir las sensaciones más completas.